mis niños y mis niñas. Estamos muy contentas de poder contarles un nuevo cuento. Hoy vamos a hablar de matemáticas, porque queremos que sepan que hay cuentos que nos hablan de ciencia y nos permiten aprender cosas asombrosas. Así que hoy contaremos este cuento que se llama Matemáticas asombrosas de matemáticas excéntricos. ¿Están listos para aprender mucho? Bueno, los ojos bien abiertos y muy listos para escuchar, que empezaremos con este gran cuento. Y hablaremos de ¿qué tiene de maravilloso ser un buen matemático? Poder resolver un instante problemas difíciles de sumas, restas y multiplicaciones, contar numerosos objetos. Las matemáticas no solo sirven para esto. Con ellas puedes predecir eventos que ocurrirán en el futuro, componer música hermosa o calcular la posición de una nave en el espacio exterior. Si eres bueno en matemáticas, puedes hacer cosas grandiosas, tal como lo hiciera Tales de Mileto, Pitágoras, Fibonacci, Descartes y Gucci. Hoy aprenderemos de estos grandes matemáticos. Tales observó cómo crecían las aceitunas. Pitágoras escuchó con cuidado los sonidos que producen al golpear el metal. Fibonacci contaba conejos. Descartes veía las moscas que caminaban por el techo y Gauss sumaba números que no tenían nada que ver unos con otros. Y de estas formas tan distintas, todos se hicieron las matemáticas. ¿No te gustaría ser un buen matemático? Es fácil. Solo tienes que observar lo que te rodea desde otra perspectiva. Sé original, tales como lo fueron ellos. Aquí están estos grandes matemáticos. Tales de Mileto, paciente observador de aceitunas. Tales siempre estaba observando algo y pensando en algo con mucha concentración. Era muy listo, así que cuando la gente de Mileto, la pequeña ciudad de la antigua Grecia en donde vivía, tenía alguna duda, acudía a él. Pero otros se burlaban. Una vez, Tales de Mileto, observando las estrellas en el cielo, se cayó en un charco. ¿Cómo puede ser listo alguien que ni siquiera es capaz de ver lo que hay debajo de sus pies?, decía la gente. Si Tales fuera tan listo, tendría mucho dinero. Al escuchar esto, Tales decidió demostrarles a todos que podía ganar mucho dinero gracias a sus habilidades y comenzó a ir todos los días al huerto de olivos. ¿Sabes qué son los olivos? Son los árboles que dan las aceitunas. ¿Cómo planeaba Tales ganar dinero observando las aceitunas? En el tiempo de Tales, toda la gente utilizaba aceite de oliva para cocinar y encender las lámparas. Por eso la gente cultivaba aceitunas para extraer su aceite. Como Tales percibía hasta el más mínimo detalle, sabía que la cosecha de aceitunas de cada año era más o menos abundante dependiendo del clima. También sabía que este seguía un ciclo que se repetía a lo largo de varios años. Tales observaba las aceitunas todos los días y le preguntaba a los campesinos cómo habían sido
las cosechas de años anteriores. Según los campesinos, para lograr una cosecha abundante de aceitunas, debe de haber lluvias moderadas y un clima templado. Este año el clima templado, así que habrá más aceitunas. Y Tales de Mileto observó lo siguiente. Hace 4 años el clima fue templado. Entonces habrá muchas aceitunas. Y fue viendo cada año cómo era el clima para ver cuándo iba a haber más abundancia de aceitunas. Como Tales había anticipado, ese año se cosecharían muchas aceitunas porque el clima había estado templado. Después de la cosecha, la gente solía rentar prensas para aplastar las aceitunas y así obtener su aceite. Pero ese año Tales de Mileto había rentado todas las prensas y ganó mucho dinero alquilando a los campesinos las prensas para obtener mayor aceite. Si como Tales de Mileto observas lo que te rodea con mucha atención, detectas qué acontecimientos se repiten cíclicamente. Podrás predecir cuándo sucederá lo nuevo. Con las matemáticas podemos anticipar el futuro. Así le hacen los que predicen el clima. El método de Tales aún se utiliza hoy en día para saber cómo será el clima de cada año y cuántas personas nacerán en un país en las próximas décadas. ¡Guau! ¡Qué interesante Tales de Mileto! Ahora conoceremos a Pitágoras, escuchando el sonido que se produce al golpear el metal. Mientras golpeaba el metal con sus martillos, los herreros vieron que Pitágoras, el reconocido maestro, había entrado en su taller. Fascinado, Pitágoras escuchaba los sonidos del herrero. ¡Pum! ¡Plas! ¡Plom! Y recogía algunos pedazos de metal. Luego observaba los martillos, los revisaba con atención y los palpaba. Sin hacer caso a los herreros, se preguntaba entre dientes, ¿es por la forma de los martillos o por un tipo distinto de metales? ¿Depende de la fuerza con lo que los golpea o de qué dependerá el sonido? Pitágoras amaba la música y estaba interesado en fabricar instrumentos musicales que produjeran sonidos armoniosos y bellos. Cuando pasaba por la herrería, notó que a veces los sonidos eran armoniosos y que otras veces no lo eran. Así que entró precipitadamente en el taller buscando averiguar qué hacía que los metales fueran diferentes más de otros. Pitágoras escuchó con mucha atención el sonido que producían los herreros cuando golpeaban diferentes piezas de metal con diferentes martillos. Finalmente entendió lo que sucedía. Golpear pedazos de metal largos y gruesos con martillos pesados producían sonidos graves, mientras que golpear pedazos de metal delgados y cortos con martillos ligeros produce sonidos agudos. El tono del sonido cambia según la longitud del metal y el peso del martillo. ¡Guau! Fíjense bien cómo hacía música. Cuando regresó a casa, Pitágoras aflojó las cuerdas de su lira,
las ajustó a diferentes longitudes y las pulsó. Cuando más larga era una cuerda, más grave era su sonido. Cuando más corta era una cuerda, resultaba más armoniosa la melodía. Con otras longitudes los tonos no eran tan armoniosos y sonaban mal. Pitágoras creía que todo podía resolverse con la ayuda de las matemáticas, así que le emocionó descubrir que los sonidos hermosos también pueden representarse con números. Si usas el descubrimiento de Pitágoras, puedes crear melodías armoniosas y fabricar instrumentos musicales que producen sonidos bellos. Sin las matemáticas no habría música. Eso se lo debemos a Pitágoras. ¡Wow! Fibonacci, el arte de contar conejos. La gente de Pisa pensaba que algo le había ocurrido a Fibonacci durante su viaje por África y Arabia, porque estaba totalmente obsesionado con los extraños números y las matemáticas que había aprendido por allá. El tono de Fibonacci era contando conejos otra vez, decían, pero a Fibonacci le decían sin cuidado que la gente hablara de él a sus espaldas, pues le había ocurrido una pregunta muy interesante. En una jaula hay una pareja de conejos bebés. 2 meses después, la pareja empieza a tener conejitos. A partir de ese momento, tiene una pareja de conejitos cada mes. Si cada una de las nuevas parejas repite el comportamiento de la pareja original, ¿cuántos conejos habrá en un año? Él observó cómo se producen los conejos. Fibonacci resolvió el problema de la siguiente manera y fue haciendo como una pirámide. 2 conejitos, luego esos 2 conejitos tuvieron 2 conejitos y esta pareja tuvo otros 2 conejitos y así se fueron reproduciendo los conejos. Y puedes observar cómo fueron esos 2 conejitos, tuvieron otros 2 conejitos y otros 2 conejitos. Y entonces fue viendo cómo se iban multiplicando. En un año habría 233 pares de conejos en la jaula. Fibonacci descubrió algo muy interesante en el número de pares de conejos. Si sumas el número de pares de 2 meses consecutivos, obtienes exactamente el número de pares que habrá el siguiente mes. Y él descubrió cómo fue ir contando de pares en pares. Los números que se obtienen de esta forma, como 2, 3, 5, 8, 13, 21 y 34, se llaman números de Fibonacci y se les encuentra con frecuencia en la naturaleza. Por ejemplo, las semillas de los girasoles se reproducen como los números de Fibonacci. Se organizan en espirales de 21 y 34. Hay que observar un girasol. Lo mismo ocurre con los caracoles y con las escamas de las piñas de los pinos. Así que hay que observar las piñas de los pinos, los girasoles y los caracoles. ¿Sí? ¿Cómo van siendo? De todo esto que yo te estoy contando, tú puedes investigar muchísimo más y poder conocer a nuevos matemáticos,
también puedes conocer a Descartes. Y en este cuento también puedes conocer a Gauss. Así que te invito a que investigues de estos grandes matemáticos para que aprendas cómo surgieron las matemáticas antiguas, que hoy por hoy nos han enseñado muchísimo. Pero también quiero invitarte a que investigues con tu maestra, sí, y que ella te platique qué son los nuevos matemáticos hoy, cómo se llaman aquellos matemáticos que descubrieron la computadora, por ejemplo, o cómo le hicieron para los viajes espaciales. Nosotros le mandaremos a tu maestra la planeación de este cuento para que puedas hacer experimentos como Tales de Mileto, Pitágoras, Fabriciani, ¿sí? Y todos los demás matemáticos que existen en este cuento. ¿Estás listo? Ahora cuéntame, dime, ¿qué aprendiste después de tus investigaciones? Y no dejes de mandarnos las evidencias sobre estos cuentos para que aprendas que las matemáticas no solo están en los números, sino en la vida real. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo cuento.